Bienvenidos, continuaremos con el curso de análisis estructural. Ahora hablaremos sobre los cables. Los cables son utilizados muy a menudo en las obras de ingeniería civil para soportar y transmitir cargas de un elemento a otro. Pueden utilizarse en puentes, cargas de losas, cubiertas, entre otros sistemas estructurales. Los cables se clasifican en cables sometidos a cargas concentradas, cables sometidos a carga distribuida y cables sometidos a su propio peso. En el presente video se muestra un ejemplo de un cable que está sometido bajo cargas concentradas, en el cual determinaremos la tensión en cada segmento del cable. Se conoce como segmento del cable a cada porción del cable que la compone. En este caso está delimitada por las letras AB, BC y CD, teniendo tres segmentos: el segmento AB, el segmento BC y el segmento CD. Asimismo, obtendremos la distancia H que se desconoce. Se tienen articulaciones en el apoyo A y en el apoyo D. Estas articulaciones permiten que el segmento de cable AB y CD tengan rotación. Asimismo, denotamos que la distancia horizontal que existe de A hasta B son de 2 metros, la distancia de B hasta C horizontalmente son 2 metros de igual manera, y la distancia C hasta el punto D de manera horizontal son 1.5 metros. Ahora, la distancia vertical que existe desde el punto C hasta el punto D son 2 metros. La distancia vertical que existe desde el punto D hasta el punto A de igual manera son 2 metros. La única distancia que desconocemos es la distancia H. Esta distancia es la separación que existe desde el punto A hasta el punto B. De igual manera podemos darnos cuenta que en el nodo B y en el nodo C se tienen aplicadas cargas concentradas. Para el nodo B tenemos una carga concentrada de 3 kilonewtons. Para el nodo C tenemos 8 kilonewtons. Ambas cargas son aplicadas de manera vertical hacia abajo. Para darle solución al ejercicio tenemos dos opciones. Por inspección podemos darnos cuenta que existen 4 reacciones externas desconocidas. En cada apoyo tendremos 2 reacciones. En el apoyo A tenemos la reacción AX, AY, DX y DY para el apoyo D. Y las 3 tensiones desconocidas, una en cada segmento del cable: TAB, TBC y TCD. Estas 7 incógnitas, junto con la flecha H, pueden determinarse a partir de las 8 ecuaciones de equilibrio disponibles, aplicando sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y en los puntos A, B, C y D. Tendríamos 8 ecuaciones de equilibrio disponibles. Un método más directo para encontrar la solución es reconocer que la pendiente del cable CD está especificada, ya que tenemos un múltiplo de un triángulo de base 3, altura 4 y de una hipotenusa de 5. Por ende, trazaremos el diagrama de cuerpo libre donde se mostrará todo el cable, en el cual se mostrará la geometría del cable, así como la reacción AX, AY y la tensión TCD. Y la tensión puede obtenerse con la sumatoria de momentos en el punto A. Entonces la sumatoria de momentos en A es igual a 0. Colocamos la convención de signos con un giro antihorario positivo. Realizamos la sumatoria de momentos con todas las fuerzas que provoquen momento con respecto al punto A. Para esto tendremos que descomponer las fuerzas de la tensión TCD. Recordemos que toda fuerza que no se encuentra justamente sobre el eje X o el eje Y se descompone en fuerzas sobre ambos ejes. Para esto, TCD tendría una componente en X y una componente en Y. Colocamos primeramente la fuerza de 3 kilonewtons, la cual me provoca un giro antihorario, y su brazo de palanca es de 2 metros. Entonces tendríamos 0 es igual a menos 3 kilonewtons por 2, menos la otra carga que son 8 kilonewtons por su brazo que son 4 metros, más la componente de la tensión CD sobre X por 3 quintos por 2 metros, más la componente de la tensión CD sobre el eje Y por 4 quintos, que es lo que corresponde a la pendiente que tiene esta tensión, por 5.5 metros. Se multiplica la componente de la tensión TCDX por 3 quintos. De las razones trigonométricas tenemos que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y para el caso
de la tensión CD sobre el eje Y, el ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, si no tuviéramos estos valores y solo contáramos con el ángulo de 53 grados, tendríamos que multiplicar la componente de la tensión CDX por el coseno de 53 grados. O para el eje Y tendríamos que multiplicar el seno de 53 grados. Simplificando la expresión tenemos que de menos 3 por 2 menos 8 por 4 nos da menos 38 kilonewtons por metro, más de multiplicar 3 quintos por 2 más 4 quintos por 5.5 de la tensión CD, tenemos que serían más TCD por 28 quintos por metro. Si seguimos simplificando y despejamos el valor de la tensión, tenemos que 38 kilonewtons por metro sobre 28 quintos por metro nos da igual a 95 catorceavos de kilonewtons, que sería igual a 6.79 kilonewtons. Ahora es posible analizar de manera secuencial el equilibrio de los puntos C y D. Comenzaremos con el punto C trazando su diagrama de cuerpo libre. En este diagrama se muestra la tensión CD que se calculó, que es de 6.79 kilonewtons. Asimismo se muestra la carga de 8 kilonewtons y la tensión BC. También tenemos el ángulo que forman los nodos C y B, que nombraremos como teta BC. Equilibraremos el nodo realizando sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Para la sumatoria de fuerzas en X tenemos que la convención de signos es hacia la derecha positivos, entonces tendríamos que 0 es igual a la componente de la tensión de 6.79 por el ángulo, que son 3 quintos, menos la tensión BC por el coseno de teta BC. Ahora para la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. La convención de signos nos indica que las fuerzas que están hacia arriba son positivas. Entonces 0 sería igual a 6.79 por el ángulo de 4 quintos más la componente de la tensión TBC sobre el eje Y, que sería tensión BC por el seno de teta BC, menos la carga de 8 kilonewtons. De esta manera obtendremos dos ecuaciones, las cuales nombraremos como ecuación 1 y ecuación 2. La ecuación 1, simplificamos 6.79 por 3 quintos, tenemos un resultado de 4.071. Y de la ecuación 2, simplificamos 6.79 por 4 quintos menos 8, nos da menos 2.571. De este sistema de ecuaciones que nos queda, despejaremos el valor de la tensión BC y del valor de teta BC. Para ello, primero dividimos la ecuación 2 sobre la ecuación 1. De la ecuación 2, que si lo pasamos del otro lado, sería igual a 2.571 positivo, igual a la tensión BC por el seno BC sobre 4.071, que esto es igual a la tensión BC por el coseno de BC. Ambos resultados nos quedan positivos, ya que al pasar 4.071 del otro lado pasa como negativo, ambos los multiplicamos por menos 1, entonces nos quedan positivos los dos. Realizando la simplificación de estas operaciones, tenemos que 2.571 sobre 4.071 es igual a 0.63, y de las razones trigonométricas, el seno de un ángulo sobre el coseno del mismo ángulo es igual a la tangente de ese ángulo. En este caso estamos hablando del ángulo teta BC. Si despejamos el ángulo teta, nos va a dar igual tangente a la menos 1 o arcotangente de 0.63. Realizando esta operación tenemos que el ángulo teta BC es igual a 32.28 grados. Una vez teniendo este valor, lo sustituimos en la ecuación número 1, entonces la tensión BC va a ser igual a 4.071 kilonewtons sobre el coseno de teta BC, que es igual a 32.28 grados. Entonces la tensión BC va a ser igual a 4.82 kilonewtons, y esta sería la respuesta para la tensión BC. Para el punto B realizaremos su diagrama de cuerpo libre, donde indicaremos ahora las fuerzas que ya conocemos. Conocemos la tensión BC, que es 4.82, y sabemos que vamos a calcular la tensión BA. El ángulo que se forma entre A y B lo conoceremos como teta BA, y el ángulo que se forma de BAC es el que ya calculamos,
que era de 32.28 grados. Asimismo se colocará la carga de 3 kN y se realizará la sumatoria de fuerzas en X con fuerzas hacia la derecha como positivas. Tendríamos que 0 va a ser igual a la tensión de 4.82 por el coseno del ángulo de 32.28 menos la componente de la tensión BA sobre el eje X, que sería tensión BA por el coseno de teta BA. Ahora, para la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Las fuerzas se consideran positivas hacia arriba. 0 es igual a menos 4.82 por el seno de 32.28 más la componente sobre el eje Y de la tensión BA por el seno de teta BA menos la carga de 3 kN. Simplificando de la ecuación 1, tenemos que 4.82 por el coseno de 32.28 es igual a 4.071 kN. Simplificando de la ecuación 2, menos 4.82 seno de 32.28 menos 3 kN nos da menos 5.571 kN. Ahora tenemos dos ecuaciones nuevamente, ecuación 1 y ecuación 2. Realizamos el mismo procedimiento, dividimos la ecuación 2 entre la ecuación 1. Tenemos que 5.571 lo vamos a dividir sobre 4.071. Esto va a ser igual a la tensión BA por el seno de teta BA sobre la tensión BA por el coseno de teta BA. De aquí se elimina la tensión BA y del seno sobre el coseno tenemos tangente de teta BA. Ahora, si despejamos el ángulo teta BA, va a ser igual a la tangente a la menos 1 o arcotangente de la división de 5.571 sobre 4.071. Realizando la operación, arcotangente de 5.71 dividido sobre 4.071, tenemos que el ángulo teta BA es igual a 53.84 grados. Ahora, de la ecuación 1 sustituimos el valor de teta BA. Despejamos la tensión BA, que sería igual a 4.071 kN sobre el coseno de 53.84. Realizando la operación tenemos que es 6.90 kN y eso es lo que nos representaría la tensión BA en el diagrama de cuerpo libre. Por último, para obtener el valor de la flecha H y con base a la figura original del cable, ya conocemos el ángulo teta BA de 53.84 grados. Con esto utilizamos la relación trigonométrica del tangente de 53.84 es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Despejamos de esta ecuación H y tendríamos que H es igual a 2 metros por la tangente de 53.84. Por consiguiente, el valor de la flecha H es igual a 2.74 metros. Y es de esta manera como estaríamos encontrando las tres tensiones del cable y la longitud H.